Vamos a dar inicio a la sesión número 14 de nuestro Python Study Group for Beginners. Funciones, bloques de código. Hasta aquí ya hemos avanzado quizás todas las estructuras más básicas de la programación. Hemos hecho todo de manera lineal, hemos hecho secuencialidad, hemos hecho iteraciones y hemos hecho condicionales. Y ahora, ¿qué son las funciones o bloques de código? Lo primero que a mí se me viene a la mente preguntarles es, ¿qué es una función? En matemáticas muchas veces nos enseñan funciones. La función puede ser algo que tiene que suceder. Y en programación lo vamos a definir como un bloque de código que realiza una tarea específica. Se le asigna un nombre y se puede llamar en cualquier parte del programa. Solo se ejecuta cuando se llama por su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en una función? Es asignarle un nombre a un bloque de código. Y cada que lo llamemos se va a ejecutar. Permite dividir un programa en bloques de código mucho más pequeños. Facilita la lectura y mantenimiento del código. Permite reutilizar código. Y esto es muy importante. Reutilizar código es quizás una de las cosas más importantes que van a hacer. Porque no van a escribir el mismo código una y mil veces si lo pueden reutilizar. ¿Y cómo más o menos se ve una función? Visualmente una función la podríamos ver de esta manera. Tenemos el programa, se llama la función, la ejecución salta a otro lugar del código, ejecuta la función y retorna. Retorna donde se quedó, vuelve acá y continúa el flujo normal. Entonces, esa es la dinámica de una función, es ser llamada, ejecutar un bloque y volver a donde se ha dejado. Ahora, hasta el momento hemos utilizado algunas funciones como print, es una función, input, len, max, min, sum, range y enumerate. Estas funciones las hemos utilizado desde la primera sesión hasta la sesión pasada. Pero no solo hemos utilizado estas, también hemos utilizado funciones dentro de los tipos y estructuras de datos. ¿Se acuerdan los que tenían connotación con punto? Punto append, punto remove, punto sort, punto upper y punto lower. Entonces, estas también eran funciones. Eran funciones propias del bloque de código, en este caso de las estructuras. Y nosotros las nombrábamos con un punto. Entonces, ya tenemos como que una idea de qué es una función. Es algo que llamamos por un nombre y ejecuta algo. Ahora, ¿cómo se declara una función? Para declarar un bloque de código como función, se utiliza la palabra reservada def. Esta es la palabra reservada para hacer def. Tenemos acá lo que sería una forma de una función, que sería def, nombre función. Y tengo los paréntesis y dos puntos. Y dentro está un bloque de código que se encuentra indentado. Def es la palabra reservada. El nombre de la función es el nombre que nosotros le vamos a dar. Es el nombre que nosotros le asignemos. Los dos paréntesis nos indican que pueden contener o no parámetros. Si nosotros queremos enviarle algún valor a la función, lo tenemos que enviar dentro de los paréntesis. Los dos puntos es el delimitador de inicio del bloque de código. Los dos puntos, como ya hemos visto en el if y como ya hemos visto en el for y en el while, los dos puntos nos indican que lo siguiente debe ser un bloque de código. Y este tiene que estar indentado. Y por último, este print es el bloque de código. Y es así como se ve la definición de una función. Porque primero nosotros tenemos que crear estas funciones. Ahora, una función puede recibir argumentos de entrada. Una función puede devolver ningún valor. Una función puede devolver un valor o varios valores. Aquí me preguntan, profe, esos no son métodos, son similares. Los métodos están definidos dentro de objetos y las funciones están definidas en la clase principal.
pero ambos se definen de la misma manera, ambos llegan a ser funciones. Solo es nominativo el cambio entre método y función. Ahora, para devolver un valor se utiliza la palabra reservada, return, seguida del valor a devolver. Por ejemplo, si yo quiero que mi función retorne algo, vamos a utilizar la palabra return y seguido de lo que se va a devolver. ¿Se acuerdan el flujo este flujo del principio? Cuando llega acá, retorna el valor y lo devuelve aquí, a este punto. Y es así como funciona la palabra return. Se llama a una función utilizando su nombre, seguido de paréntesis y los argumentos si los tiene. Por ejemplo, esta es la definición de una función. Tenemos acá la función def, nombre de la función. Tenemos los paréntesis, los dos puntos y el bloque de código. Ahora, aquí lo definimos. Ahora, aquí lo llamamos. En este nombre función, al ponerlo de esta manera, se está diciendo que se ejecute lo que se ha definido. Entonces vamos a tener que en este punto la ejecución salta aquí arriba y ejecuta lo de aquí adentro. Termina de ejecutar y vuelve acá y continúa. En este caso la salida es algo así. Tenemos bloque de código y que la función es de tipo, es de class function. ¿Ven? Aquí está la ejecución de esto y este otro print está aquí abajo. Y es así como se define una función bonita. Ahora, las funciones según PPHP. Ya hemos hablado bastante de PPHP, que PPHP es la guía de estilo para escribir un código bonito, un código legible y un código elegante. Ahora, también hay ciertas reglas que te dicen que puedes aplicar para hacerlo mucho mejor. Donde, por ejemplo, los nombres de las funciones deben ser en minúsculas y separados por guiones bajos. Entonces ya estamos teniendo una regla implícita. Pueden no utilizarla, pero es buena práctica que lo hagan. Que lo escriban de esta manera. Todo en minúsculas, seguido de una barra baja si van a separar palabras. Luego, los nombres de las funciones deben ser descriptivos. Cuando ustedes pongan el nombre a una función, no le llamen función X, función Y, función Z. Pongan lo que hace la función. Sumar, calcular el valor de tantos, devuelve esto. Entonces, hagan nombres que sean descriptivos, al igual que las variables. Y ahora, ¿cómo se ejecuta una función? Ahora sí, vamos a crear un archivo con el nombre sesión14.py y empezaremos a escribir funciones. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Las funciones se deben definir antes de ser llamadas. Eso es muy importante. No pueden llamar a una función si ésta no ha sido definida. Aquí tenemos dos ejemplos. En esta parte de aquí arriba, si nosotros lo llegamos a ejecutar, va a ejecutar sin ningún problema. Yo agarro, lo pego, me voy a la terminal y lo ejecuto. Y como ven, ahí está. Bloque de código. Ahora, ¿qué sucede con el otro caso? Si fuera al revés. Está tratando de llamar algo que no se ha definido aún. Y de entrada ya me dice que esto está mal, ¿ven? Me dice nombre function is not defined. Y si yo lo ejecuto, me sale error. Dice name error. Nombre function is not defined. Entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Declarar las funciones antes de llamarlas. En este caso, el orden sí importa bastante. Y como ven, así de sencilla es una función. No hay mucha complejidad. Declaramos la función, la llamamos y ya. Puedo llamarla cuantas veces yo quiera. Y se va a ejecutar. ¿Ven? Bloque de código, bloque de código, bloque de código, bloque de código. Ahora, lo primero que vamos a ver son funciones sin argumentos y sin retorno. Son funciones a las que no les enviamos nada y no nos retornan nada. Por ejemplo,
no está definido ningún parámetro. Dentro de los paréntesis no hay nada. No recibe argumentos de entrada. Como ven, sigue sin haber nada. Y no devuelve ningún valor. Como ven, no hay return. Entonces, esta es la función más básica que pueden crear. Una función con un print. Y al llamarla se va a ejecutar. Bloque de código. Ejecuten su primera función. Y hasta mientras vamos viendo la siguiente. La siguiente es, primero vamos a ver un ejemplo. Crear una función para imprimir una lista de 10 números pares y llamarla 2 veces. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Tengo la función. Tengo primero el print. Estos prints se van a ejecutar uno a uno. Después se va a declarar la función, va a imprimir llamada a la función y va a ejecutar la función. Eso es lo que va a hacer este programa. Ahora, como dice obtener los 10 números pares, vamos a hacer una lista por compresión, donde vamos a obtener un rango de 0 al 21, para que se incluya el 20, de 2 en 2. Y lo ejecutamos. Entonces esto se va a ejecutar y ahí está, se llama 2 veces. 2 veces ha pasado por acá. 2 veces he llenado. Y es así como tenemos una función sencilla. Tenemos la función imprimir pares. ¿Y qué hace dentro? Saca una lista y la imprime. No retorna nada, no recibe nada. Ahora para ustedes. Crear una función que imprima un mensaje de bienvenida del siguiente conjunto de forma aleatoria. Dice que imprima, no que retorne. Ahí les pasó esto, 2 minutitos. La solución que yo planteé es bastante similar a lo que hicieron. Tenemos el método bienvenida y tenemos dentro el conjunto. Como estoy definiendo dentro del método el conjunto, no me interesa que pop lo elimine. Solo quiero que me saque uno aleatorio. Lo imprimo y ya. La siguiente vez que entre a bienvenida, va a volver a llenar la variable mensajes y va a volver a sacar uno aleatorio. Entonces, esa es una utilidad que tenemos de las funciones. Reutilizar y podemos rellenar de nuevo y nos puede dar esa facilidad. Ahora pasemos al siguiente tipo de funciones. Funciones sin argumentos y con retorno. No está definido ningún parámetro. No recibe argumentos de entrada. Como ven, no hay parámetros ni argumentos. Pero sí devuelve un valor. En este caso, cuando empezamos ya a devolver, tenemos que usar la función return. Tenemos que utilizar return para que nos retorne algo. En este caso nos está retornando una cadena. Y al ser retornado, nosotros podemos asignarlo a una variable. Tengo aquí el resultado de la ejecución de la función, me lo va a guardar en resultado. Imprimo el resultado. Si yo lo ejecuto, está ahí, bloque de código. Veámoslo con un ejemplo. Crear una función que devuelva un saludo en diferentes idiomas. Tenemos aquí la función saludo. Ahora, quiero que lo haga aleatorio. Simple. Tengo aquí el conjunto. Un conjunto que está en 4 idiomas. Pero ahora no voy a hacer print. Ahora estoy haciendo un return. Entonces, para imprimir este pop, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamar a la función saludo. Y esto lo guardo en resultado. Podría poner directamente también aquí el print, también es válido. Tienen que ajustarlo de acuerdo a sus necesidades. Y como ven, se ejecuta. Tenemos el print, ejemplo 2. Tenemos el primer print, que es definir la función. Se define la función, se carga esto en memoria y después se imprime llamar función.
Y por último, imprime el resultado de la ejecución, que tiene un return. Ahora para ustedes, igual, 2 minutitos. Devolver una fruta aleatoria del siguiente conjunto. Vamos a seguir un poco más con los conjuntos porque nos dan aleatoriedad. 2 minutitos. La solución que yo planteé es similar. En mi caso se llama devolver fruta. Devolver fruta tiene un conjunto de frutas y retorna una fruta aleatoria con pop. Lo guardamos en la variable fruta y lo imprimimos. Entonces, ¿qué sucede si yo hago múltiples prints así? Son más de los que elementos que tiene, pero como cada vez se carga, ¿ven? Varía, porque cada vez se carga. Pop lo elimina, pero la siguiente ejecución se vuelve a rellenar acá. Si esto estuviera fuera, sería otra la historia. Aquí sí llegaríamos a un límite. ¿Ven? Porque dice que el set está vacío. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante porque hay una sección en la sesión de hoy día para este tipo de variables. Ahora, funciones sin argumento y con múltiple retorno. No recibe argumentos de entrada. Devuelve múltiples valores. Devuelve una tupla en Python. Entonces aquí ya vemos algo bastante característico que ya hemos visto. ¿Se acuerdan que decíamos que las tuplas son para empaquetar y desempaquetar? Pues aquí entra su gran utilidad para empaquetar. Tenemos aquí la función. Aquí se va a empaquetar estas tres variables, estas tres cadenas en una tupla y van a ser retornadas. Y se van a guardar en este resultado. Ahora, ¿este resultado de qué tipo es? Si lo ejecutamos, nos va a decir que es de tipo tuple. Entonces, esto es una tupla. Entonces ya vamos viendo que las tuplas empiezan a tener aquí mucha utilidad. Y si tenemos esta asignación y sabemos que es una tupla, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Se acuerdan? El desempaquetado rápido. Pues aquí lo podemos hacer. No se nota, pero ahí está. Entonces ya estamos desempaquetando, por ejemplo, en X y abajo y ahí Z. Como ven, está desempaquetado. Entonces aquí se empaqueta y aquí ustedes pueden sacarlo directamente como resultado o como desempaquetado. Si está desempaquetando, ya saben, tiene que tener el tamaño de la salida. Ahora vamos a ir con ustedes. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Crear una función que devuelva un saludo en 2 idiomas. Ya, en este ejemplo tenemos el print. Ejemplo 3. Tenemos el print, definir la función. Y ahora vamos a definir la función. Tengo aquí dos conjuntos. El conjunto en español de saludos, hola, oli, buenos días. Y un conjunto de saludos en inglés, hello, hi y good morning. Ahora vamos a retornar uno de cada idioma aleatoriamente. En este caso aquí tenemos un elemento y acá tenemos el otro. Y ambos forman una tupla. Al llamarlos, ¿qué es lo que vamos a ver? En resultado se va a guardar el valor. ¿Y qué es lo que vemos? Una tupla. Y entonces es así como nosotros devolvemos. Ahora para ustedes. Devolver una fruta y un color aleatorio de los siguientes conjuntos. Estos son conjuntos, eso ténganlo bien claro, son conjuntos, no son listas, no son diccionarios. Son conjuntos, porque los conjuntos nos dan aleatoriedad. Entonces para esto nos demos 2 minutos. La solución, como ven, es bastante similar a lo que me están mostrando.
y vamos viendo de a poco. Tenemos aquí el conjunto de frutas y el conjunto de colores. Hacemos un return de ambos en forma de tupla. Y ahí está. Fruta, color. Solo que yo lo estoy desempaquetando. Y lo muestro en variables. Ahora. Ahora. Funciones con un argumento y sin retorno. Tienen definido un parámetro de entrada. Reciben un argumento de entrada. Aquí está. ¿Ven? Dentro de los paréntesis va el argumento de entrada. No devuelve ningún valor. Aquí no tiene return. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Acá le estamos pasando, por ejemplo, una cadena y lo estamos imprimiendo. El parámetro es una variable de la función. Puede ser de cualquier tipo. Números, cadenas, listas, diccionarios, tuplas, conjuntos, etc. Lo que ustedes quieran puede pasar como parámetro. Veámoslo con un ejemplo. Crear una función que imprima el cuadrado de un número. Tenemos nuestros prints de definición. Ahí está. Ejemplo 4, definir una función. Ahora tengo la función def, cuadrado, y entre paréntesis, número. 2 puntos. Entonces lo que yo le envíe acá va a sacar su cuadrado. Número, asterisco, asterisco, 2. Va a imprimir el cuadrado, no retorna nada. Y por último, lo ejecutamos. El cuadrado de 5 es 25 y el cuadrado de 100 es 10. Sencillo, es bastante sencillo. Entonces ya empezamos a mandar cosas. ¿Se acuerdan del ejercicio? Pues ahora vamos a utilizar diccionarios. Crear una función que imprima el mensaje de bienvenida de acuerdo al idioma enviado como argumento. El idioma tienen que enviar como argumento. Si no existe, imprimir un mensaje por defecto. Este es el diccionario. Ahora, cuando nosotros le llamemos, nos vamos a dar 2 minutos. Cuando nosotros llamemos, digamos, mensaje, tenemos que utilizar, enviar la llave del diccionario. Les doy una pista, se va a ver algo así. Mensaje y le mando el idioma. Y como dice, si no se encuentra un mensaje por defecto. Para eso pueden utilizar el get de los diccionarios. Tenemos una solución. Y la vamos a ver. Tenemos mensaje de bienvenida y le vamos a mandar el idioma. Aquí tenemos el diccionario. Como ven, esto es un diccionario. Tenemos las claves y tenemos los valores. Español e inglés. Ahora tenemos la función get. Get, si se acuerdan de los diccionarios, nos devuelve el valor de una clave. Y en caso de no existir, nos devuelve algo por defecto. Y esto está correcto. Recibe una variable y hace un print de una llave. Entonces, mensaje de bienvenida en español. Bienvenidos al Python Study Group. Mensaje de bienvenida en inglés. Hello and welcome to the Python Study Group. Y el mensaje en italiano. Ahora, como no existe una clave para italiano, para it, el get lo va a devolver por defecto, que en este caso sería hola mundo. Como ven, ahí está, en español, en inglés y por defecto, ya que no existe traducción para el italiano. Entonces, más o menos ya se dan cuenta cómo es que empiezan a funcionar los programas cuando ustedes tienen muchos idiomas. Hay un diccionario por detrás que tiene las traducciones de todo. Ya sea de esta forma, de otras formas, existe esa lógica. Entonces ya empezamos a verlo un programa más como algo más sencillo que como algo mágico. Es algo lógico, con bastante sentido. La solución es bastante similar a la que nos presentaron. Tenemos el método bienvenida.
recibe la variable idioma y ahí están los keys, español, inglés. Y hacemos un print utilizando get, donde el idioma es la variable que se le envía. Y hacemos el print. Tenemos bienvenida en español, bienvenida en inglés y bienvenida en francés en este caso. Que este me imprime un hola por defecto. Ahora, funciones con múltiples argumentos y sin retorno. Tienen definido múltiples parámetros de entrada. Reciben múltiples argumentos de entrada. Están separados por coma. No devuelven ningún valor. Los argumentos son variables de la función. El orden de los argumentos debe coincidir con los parámetros. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos definidos los argumentos de la función. Esta función tiene, bueno, lo mejor dicho, los parámetros. Los parámetros de la función están definidos acá. Parámetro 1, parámetro 2 y así hasta el infinito hasta el parámetro n. Entonces podemos tener todos los parámetros que nosotros queramos. Ahora, los argumentos que nosotros le enviamos están acá. Bloque de código. Y esto tiene que corresponder específicamente a este orden. Porque si yo lo pongo en desorden, esto hace variar. Ahora, los parámetros pueden estar definidos de cualquier tipo y cantidad. Pueden ser de cualquier tipo, no importa. Ejemplo 5. Crear una función que reciba una cadena y un entero y repita la cadena el número de veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos esta función. Esta función que dice repetir, def repetir, está definida con dos parámetros, cadena y veces. E imprime la repetición de la cadena n veces. Entonces, cuando la llamamos, ¿qué hacemos? Print, repetir. Le mando la cadena y la cantidad de veces que quiero que lo repita. ¿Y qué nos da de resultado? Una cadena que está repetida 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Está repetida la cantidad de veces. Ahora, para ustedes. Crear una función que reciba una lista de animales y un entero. E imprima una lista con los animales repetidos el número de veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la entrada. Tenemos los animales. Le vamos a mandar los animales y una cantidad. Entonces, si yo mando en mi función animales, así, lo voy a escribir. Si yo mando, digamos, repetir animales. Si yo le mando aquí, tengo los animales. Y aquí yo mando la cantidad de veces que quiero que repita. Y ustedes dentro del método van a hacer eso. Que se repitan aquí adentro por si acaso. 3 perritos, 3 gatitos, así. Si yo mando uno, solo hay uno de cada uno. La salida sería esta. Y bueno, solo nos vamos a dar 1 minuto y medio porque ya perdí medio explicando y me olvidé iniciar el contador. Tenemos la función def repetir animales. Y tiene dos parámetros. Animales y veces. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Esto ya es una lista por comprensión. Esto ya lo hemos visto. Para cada animal en animales, repetir n veces y guardarlo en una lista. Ahí está. Y por último, me imprime la lista. Entonces tengo los animales, tengo la lista y ejecuto el método. Y ahí está, como ven, entra esta lista y sale la cantidad de veces repetida. Ahora esto podrían ser 10. ¿Qué tal 100? Tranquilamente el programa funciona. Entonces, como ven, empezamos a hacer cosas mucho más complejas reutilizando bastante código.
Podría ser 0, 1, 2. ¿Y qué es lo que tenemos? Una cadena repetida 0 veces, una vez, 2 veces. Y así podemos ir dándole más complejidad y más flexibilidad a nuestro programa. Ahora vamos a ver funciones con múltiples argumentos y con un retorno. Tiene definido múltiples parámetros de entrada. Aquí está. Recibe múltiples argumentos de entrada separados por coma. Está acá. Como ven, va de 1 hasta n. Y ahora devuelve un valor. No está diciendo que devuelve varios, devuelve solo uno. El orden de los argumentos debe coincidir con los parámetros. Esta variable de acá hace referencia a este de acá a este, y este de aquí a este. ¿Y qué es lo que nos retorna? En este caso nos retorna para que sería solamente la cadena bloque. Solo nos retorna uno, no nos retorna más. Veamos un ejemplo. Crear una función que reciba dos números y devuelva una lista con la suma, resta, multiplicación y división de los números. Y es similar a lo que ya hemos visto. Tenemos la definición de nuestra función. En este caso se llama operaciones. Y como dice dos números, reciba dos números, está aquí. Número 1, número 2. Ahora dice, devuelva una lista con la suma, resta, multiplicación y división. Saco la suma, saco la resta, saco la multiplicación, saco la división y lo retorno todo dentro de una lista. Aquí está. Aquí estoy generando la lista con los 4 elementos y retornando. Esto solo me va a devolver un objeto de tipo lista. Y al llamarlo, lo voy a ver así. Operaciones de 10 y 5. Tendríamos la lista que dice 15, 5, 50 y 2. Entonces, esto es de tipo lista. Retorna un solo valor. Ahora para ustedes. Crear una función que reciba dos enteros y una cadena. Devolver el resultado de la operación de los números según la cadena. Puede ser suma, resta, multiplicación o división. Para eso nos vamos a dar 3 minutitos. Este tiene un poco más de complejidad. Quiero que me envíen tanto dos números como la operación. Entonces pueden utilizar ifs. If suma, hace suma y retorna la suma. O else y hacen otro if. If resta y retornan la resta. Ya. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos operaciones. Tengo número, otro número y la operación. Y pregunto, ¿es suma? Entonces realiza suma. ¿Es resta? Entonces realiza una resta. ¿Es multiplicación? Entonces hace una multiplicación. Y si es división, hace una división. Ahora aquí tenemos las operaciones. Llamamos a la función. Como ven, ya aquí vemos la propiedad de reutilizar. No estoy escribiendo este if muchas veces. Lo he definido una vez y aquí se lo está llamando. Suma para estas operaciones, resta para estos números, multiplicación para estos números, división para estos números. Y si lo ejecuto, ahí está. Todos retornan un valor. Y está correcto. Ahora, ¿qué es lo que siempre hay que considerar? Que la gente no siempre va a cumplir sus requerimientos. Por ejemplo, si yo mando división con acento, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente nos dice no, porque esta división es diferente de esta división por el acento. Ese acento hace mucho, no son iguales. Entonces, ahí podríamos pensar, ay, no funciona, no funciona. Y hasta darnos cuenta de que lo que en realidad falla es un acento, puede pasar mucho tiempo. Por lo cual muchas veces es buena práctica de, en caso contrario de que todo falle, print operación no permitida. Y ahí está. Operación no permitida. Entonces ahí ya sabemos que algo ha pasado con esta operación. Ah, ya. Es mucho más claro. Ha entrado al método. Sabes que ha entrado. Y aquí ha sido retornado.
Entonces esto también es una buena práctica. Si vas a validar casos, también tienes que validar en cualquier otro caso. La solución que yo planteé ahora sí es muy similar. Como ven, las soluciones se parecen bastante. Tengo número 2 y operación. Tengo el if. Operación igual a suma, retorno la suma. El if, si no es suma, pregunta si es resta. Y si es resta, retorna la resta. Y hace un elif. Entonces, si es multiplicación, hace la multiplicación y retorna. Y así sucesivamente. Y llega al caso final. En caso de que no sea ninguno de estos, por falso, por else, por otras situaciones, retorne operación no válida. Y es así como se vería la solución. Ahora, podemos tener funciones con múltiples argumentos y con múltiples retornos. Tienen definido múltiples parámetros de entrada. Recibe múltiples argumentos de entrada. Como ven, tenemos n parámetros. Los que yo quiera los defino. No hay límite. Y del mismo modo los retorno. Puedo retornarlos toditos si yo quiero. Pero ¿esto qué va a ser? Una tupla. Y ahí está. Tengo la función que le envío 3 parámetros, bloque de código, y lo que nos retorna de estos 3 valores va a ser la tupla bloque de código. Veámoslo con un ejemplo. Crear una función que reciba 2 números y devuelva la suma, la resta, la multiplicación y división de los 2 números. Es el mismo ejemplo, solo que ahora no vamos a utilizar la lista. Queremos obtener todos los valores tal cual. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra función operaciones y le mando los 2 números. Hace la suma, hace la resta, hace la multiplicación y hace la división. Ahora yo los retorno, suma, coma, resta, multiplicación y división. Y si yo lo envío, va a ser algo así. Ahora, esto parece que estuviera mal escrito, pero esto está bien, porque esta es la función, operaciones. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos desempaquetando la salida. Estamos desempaquetando la tupla. El resultado de la suma, el resultado de la resta, el resultado de la multiplicación y el resultado de la división. Y por último los mostramos. Ahí está. Se desempaqueta la tupla cuando después de que se ejecuta la función. Ahora para ustedes. Crear un juego de piedra, papel o tijera donde reciban 2 jugadas por teclado y devuelvan las jugadas y el resultado. Si ingresa a salir, termina el juego. Entonces aquí ya tenemos una nueva condición. Si dice si ingresa al salir, si ingresa a salir termina el juego. Entonces quiero que esto esté dentro de una estructura, algo que se repita infinitamente hasta que nosotros le digamos break. 3 minutitos. Vamos por partes. Primero tenemos una función que dice obtener jugada y le enviamos el jugador. Entra un ciclo, un while true, donde dice ingresa tu jugada, piedra, papel o tijera, o salir para terminar. Entra la jugada y pregunta si la jugada está en cualquiera de estos 3. Caso que sea otra cosa, entrada no válida. Es correcto, está validado. Y retorna la jugada. Entonces aquí solo valida que ingrese. Pero aquí sucede una cosa. Bueno, aquí tenemos el return que va a devolver. Este while se va a romper y va a retornar. Entonces, esto va a iterar n veces hasta que introduzcas una respuesta que esté en esto. Eso está bien. Ahora, determinar ganador. Tenemos jugada 1 y jugada 2. Si las jugadas son iguales, es un empate. Ahora aquí tenemos un elif. Tenemos un elif muy grande. Si el jugador 1 es piedra y el jugador es tijera, jugador 1 gana. Si el jugador 1 es papel y el jugador 2 es piedra, el jugador 1 gana. Si el jugador 1 es tijera y el jugador 2 es papel, el jugador 1 gana. Caso contrario,
gana el jugador 2. Tenemos la función jugar, que tiene un while. Entonces aquí tenemos un while true que va a iterar hasta recibir una opción válida. Y si la opción válida es salir, termina el juego y se sale. Lo mismo sucede por la jugada 2. Si el jugador 2 pone salir, termina la ejecución y se sale. Y tenemos el método jugar. Por último, determina ganador, envía las dos jugadas e imprime el resultado. Y todo se llama el método jugar. Jugar llama aquí adentro y esto se repite y llama a los otros métodos. Entonces, ¿qué estamos empezando a ver? Anidación de métodos y lo vamos a ejecutar. Ingrese tu jugada. Piedra. Piedra. Es un empate. Papel. Tijera. Jugador 2 gana. Entonces, como ven, y si ingreso salir, juego terminado. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Esto nos muestra que hemos ahorita digitalizado un juego tradicional que todos lo hemos jugado alguna vez en nuestra vida. Y ahí lo tienen escrito en código y completamente funcional. Es increíble, la verdad. Para mí siempre me asombra bastante la programación. Ahora, ¿cómo yo lo hice? Yo tuve la función que en este caso es mucho más sencilla. No tengo tantas funciones, solo lo voy a hacer con una. Tengo la función jugar piedra, papel o tijera y recibe dos jugadas. Si la jugada 1 es igual a la jugada 2, es un empate. Si la jugada 1 es igual a piedra y la jugada 2 es una tijera, jugador 1 gana. Y lo tengo en los mismos ifs, el if, el if, el if. Pero si se dan cuenta, hubiera podido simplificarlo utilizando un solo if. Solo que aquí también ha tenido que utilizar separadores de línea que se pueden ver también un poco confusos. Entonces hay que verlo más práctico y que también se vea bien. Ambos están bien. Aquí he utilizado la misma lógica. Si no es, consulta al otro. Si no es, consulta al otro. Caso contrario, el jugador 2 gana. Ahora, si el jugador 1 ingresa un input, si es salir, sale, se rompe. Si el jugador 2 ingresa un input, si es salir, se rompe. Ahora, por ejemplo, en este programa llama al método jugador 1, jugador 2 y lo pone en resultado y lo imprime. ¿Cuál es la gran diferencia? Este puede llegar a ser mucho más robusto. Y muchas felicidades. Le pondría stickers de estrellitas. Es bastante robusto porque te limita. Aquí te dice, ingresa la jugada y no te deja salir hasta que ingreses una jugada válida. En cambio, la solución que yo he planteado, si ingreso cosas raras, digamos, como en vez de piedra pongo roca y papel, esto ya no es válido. Y por mis ifs, le ha dado prioridad al jugador 2. Porque esto está mal. No existe esta jugada. Entonces nunca va a entrar a estos ifs. Por lo tanto, el ganador siempre va a ser el jugador 2. Entonces, este programa no es tan bien, tan buen robusto, tan sólido como este. Este es bastante sólido. Porque si yo lo ejecuto y le pongo roca, no me va a dejar. Inténtalo de nuevo. Entrada no válida. Entonces, sí o sí, tiene que ser los que están acá. Entonces ahí ya ven la robustez y la flexibilidad del código. Cuando ustedes escriban código, esto define también qué tan robusto, qué tan eficiente puede llegar a ser para protegerse de los usuarios. Porque los usuarios van a introducir un montón de cosas. Como ustedes lo validen, va a depender de la integridad de su sistema. Muchas felicidades, la verdad. Ahora sí le mando unos aplausos porque me gustó la solución y cómo fue validada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya hemos visto los métodos, ya hemos visto funciones, desde no tener nada de parámetros ni retornar nada, hasta tener n parámetros y retornar n cosas. Ahora vamos a ver un concepto que es bastante importante, variables globales y variables locales. Las variables globales son accesibles desde cualquier parte del programa. Las variables locales son accesibles
solo dentro de un bloque de código, como una función. Si hay una variable local y una global con el mismo nombre, la variable local tendrá prioridad donde esté definida. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la variable global. Esta está definida como en la raíz del script. Está, ven, al mismo nivel que la función, que el llamado y que estos prints. Entonces, esta es la variable global. Es de todo el programa. Está en todo el programa. En cambio, tengo aquí variable local. Esta está definida solo dentro de la función. Entonces, la idea es que esto solo viva aquí adentro. Este sí puede entrar aquí adentro, a la función, pero la variable local no debe salir. Solo vive aquí adentro, por eso se llama local. Ahora, si tuvieran el mismo nombre, la prioridad siempre está en el local. Y veamos cómo se ve. Como ven, este código que se los estoy pasando, ahí, notamos ciertas cosas. Primero que me dice que la variable local no está definida. La variable global sí, está en la raíz del script. Y yo lo ejecuto. Me voy a imprimir esto, hasta aquí todo bien. La global es esta, variable global, y el print de la variable local. Ahora, si yo trato de acceder a la variable local desde fuera de la función, esto falla. Es un error. Y como ven, ahí nos dice. Name error. Variable local is not defined. Did you mean variable global? Entonces, como ven, existe prioridad en las variables. Si la variable está en la raíz de su programa, puede funcionar dentro de las funciones. Pero si su variable la han empezado dentro de la función, no puede salir de ahí. Este es su mundo, este es su universo. En cambio, de este otro es este de aquí afuera. Esto es muy importante porque puede servir cuando necesiten pasar algo y cuando no. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la prioridad. Tenemos la variable que se llama variable, que tiene el valor de la cadena variable global y lo imprimimos. 0 punto variable, que sería variable global. En este punto variable es global. Ahora, tengo una función que también se llama variable, pero este dice variable local y este es 1, variable 1 punto y variable. Ahora, llamo a la función. Cuando yo llamo a la función, se va a ejecutar lo de aquí adentro. Y ahora, existen dos variables con el mismo nombre. ¿Quién tiene la prioridad? Este. Entonces, este print a quién corresponde? Al de aquí. Este es el que se va a ejecutar. Y ahí está. Variable local. Por último, sale de la función e imprimimos la misma variable. Y como ven, siguen siendo variable global. Entonces es como poner una hoja sobre otra, se solapan. Cuando entra la función, como ambas tienen el mismo nombre, prioridad a la local. Cuando sale de la función, vuelve la variable global. Y es así como funciona la prioridad. Veamos un ejemplo. De la siguiente lista de números, obtener el mayor y menor con una función que no reciba argumentos. Aquí tenemos una función que dice mayor, menor. Tengo esta lista que es una variable global, números. Tengo esta función, mayor, menor, que sacó el máximo de los números, que es mayor, este es de tipo local, y menor, que es números, que es de tipo local. Entonces, las variables números es global, mayor es local, menor es local. Y vamos a retornar ambos como una tupla. Se van a retornar los valores y van a ser almacenados en esta tupla. Resultado. Ahora, este resultado también es global, porque está a este nivel. Y por último, lo imprimimos. Y es así como se ve la lógica de las variables. Variables globales a nivel y variables locales de las funciones. Ahora para ustedes. De la siguiente cadena global, convertir en un formato título y contar las vocales A, E, I, O, U
con una función. Ahí les paso la cadena. 2 minutos. La cadena es Python es un lenguaje de programación. Y como ven, yo también lo hice de esa manera, pero el mío también tiene ciertos errores. Voy a recorrer aquí con un for el título y preguntar si la letra es una vocal. Si es así, saca una lista y lo llena en una lista. Y por último, suma toda la lista. Y como ven, va sacando y también le hace el title y vocales. Ahí está. Las dos variables locales. Imprimimos el formato de las vocales. Python es un lenguaje de programación, pero a mí me sale 10. Yo estoy contando las letras del título, después de que ha sido convertido a título. Entonces, aparte de los acentos, ¿qué me faltaba? Las mayúsculas. Entonces, si ahora sí lo ejecuto, ahora sí me da correcto. Y como ven, influye mucho estas pequeñas cositas. Exacto, como dicen, las mayúsculas. Porque aquí solo comparaba las vocales minúsculas. Pero aquí tenía la cadena con la E mayúscula, la U en mayúscula. Y ahora está completo. Ahora sí tenemos la salida correcta, que es 13. Son pequeñas cositas que con la práctica las agarran. Muchas felicidades y continuamos. Ahora vamos a ver args y quarks. Args es una lista de parámetros sin clave. Quarks es un diccionario de parámetros con clave. Si ustedes han visto código en Python, mucho se utiliza estas dos palabras, esta misma notación. Args con asterisco y quarks con doble asterisco. Los args utilizan un asterisco y son enviados a la función como una tupla. Los args se escriben después de los parámetros de la función, entonces estos van al final. Se utiliza cuando no se sabe la cantidad de argumentos que se enviarán. Pueden ser iterados. Entonces muchas veces no podemos saber la cantidad de argumentos que tenemos que enviar. Puede ser en una ejecución 5 y el siguiente pueden ser 100. Entonces Python nos da los argumentos, los args, para poder enviar cualquier cantidad de variables. En este caso todo se va a enviar en una tupla. Aquí tenemos la función y aquí está definido los args. Como ven, asterisco, args. Si imprimimos los args nos va a mostrar una tupla. Si vemos su type podemos ver qué es. Ahí está. Lo vamos a ejecutar. ¿Y qué tenemos? Que es de clase tupla. Tranquilamente. Entonces estamos empezando a enviar ya una tupla con múltiples variables. Prácticamente estamos empaquetando variables en una tupla para enviarle a la función. Volvemos a ver la idea de las tuplas. Por eso las tuplas son tan importantes. Al menos el empaquetado y desempaquetado. Veamos un ejemplo. Crear una función que reciba un número y una cantidad de cadenas. Concatene las cadenas y las devuelva repetidas n veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cantidad de cadenas. Tenemos que mandar una cantidad. Y aquí vemos las primeras características. Los quarks siempre van al final. No pueden ir antes. Entonces, primero tenemos el número. Y lo siguiente, la cantidad de cadenas. Esta estructura sí es muy importante que lo hagan en ese orden. Y de hecho, después de acá, aquí se le van a añadir los quarks. Vamos a verlo más adelante. Ahora los voy a concatenar. Como tenemos los argumentos cadenas, puedo iterarlos, sabiendo que es una tupla. Para cada cadena en las cadenas, lo voy a concatenar en la variable local concatenado. Y por último, voy a repetir el concatenado la cantidad de veces que se me ha pedido. ¿Y qué me queda? Llamo a la función concatenar. Quiero concatenar 3 veces la manzana, la banana y la piña. Y ahí me va a mostrar. Ahí está una, ahí está 2 y ahí está 3.
todo concatenado. Estos están definidos de esa manera. Ahora, sabemos que este 3 hace referencia al número. Como lo siguiente es un args, todo lo demás va a ser args. Todos estos se agrupan y hacen una tupla de args. Y eso se manda aquí arriba a cadenas. Y entonces con eso nosotros lo iteramos. La idea, nos vamos a dar la mitad de tiempo, en este caso 1 minuto. Crear una función que reciba n objetos y genere una tupla. Y una lista con los objetos usando args. Entonces, si tienen estos objetos, envíenlos como args y generen una tupla y una lista. Nos vamos a dar 1 minuto. Tenemos un método. A ver, tenemos una resolución. Tenemos el método generar tupla y listas y manda los args. Esto está correcto. Ahora la función tuple lo va a convertir en tupla y la función list lo va a convertir en lista. Devolvemos la tupla y la lista. Como sabemos que esto va a generar una tupla de tuplas que va a tener esta tupla y una lista. Y lo sacamos en las dos variables, tupla resultado, lista resultado. Y aquí le mandamos los args. Como solo hay args, todos van a ser argumentos de una tupla. Imprimimos la tupla y el resultado. Y ven, está correcto. La solución planteada es bastante similar. Tenemos la función tupla lista, donde recibe argumentos. Ahora, en tupla es igual a tuple. Lo está convirtiendo una tupla a otra tupla. Es válido. Y está convirtiendo una lista los argumentos. Los retorna ambos en una tupla y aquí los desempaquetamos y los mostramos. Que la solución es muy similar. Está correcto. Ahora vamos a ver los quarks. Los argumentos utilizando quarks son enviados como un diccionario. Por eso se llaman quarks, k-arguments. Se escriben después de los parámetros de la función. Se utiliza cuando no se sabe la cantidad de argumentos que se envían con clave. Pueden ser iterados. Se puede acceder a los valores con la clave del diccionario. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la estructura de los quarks. Los quarks utilizan 2 asteriscos. Los args utilizan solo 1. Los quarks usan 2. Y podemos imprimirlo y ver su tipo. Ahora, ¿cómo se envía a los quarks? Como dice k-argument, significa que tiene que tener una clave. Tiene que tener una clave y un valor. Entonces nosotros mandamos con este formato. Cuando escribimos los argumentos de nuestra función, lo mandamos así. Nombre igual John, coma. Apellido igual Do. Género igual M. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? Los quarks, un diccionario. Nombre, apellido, género. Y es así como se ve. Entonces, los quarks nos dan esa utilidad. Veamos un ejemplo. Crear una función que reciba los datos de una persona y devuelva un mensaje con los datos. Entonces, ¿qué quiero? Que me envíen los datos de una persona y me los muestren bonito. En bonito. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Datos persona. No sabemos qué datos, así que envío un quark, un k-argument. Y tenemos el mensaje. Ahora podemos recorrer, ¿se acuerdan? Nuestro diccionario utilizando ítems y que nos devuelve el for, la clave y el valor. Pues los recorremos. Esto se los voy a pasar para que lo puedan también ejecutar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? En el mensaje se va a ir adicionando la clave como título. 2 puntos y como resultado final el valor. Y agrega un salto de línea. Entonces estamos construyendo un mensaje. Fácilmente este mensaje hubiera podido ser enviado por un email. Construimos la cadena utilizando cadenas formateadas y los retornamos el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos cuando llamamos a la función?
En resultado guardamos datos de persona. Nombre, John. Apellido, Doe. Edad, 20. Boliviano, igual true. ¿Y cuál es la salida? Nombre, John. Apellido, Doe. Edad, 20. Boliviano, true. Entonces, como ven, aquí hemos devuelto una cadena que ya está procesada. Se ha hecho algo con estos datos. No sabíamos cuántos parámetros. Podemos añadir más parámetros y más parámetros. Y así podemos hacerlo hasta el infinito. Yo podría decir boliviano, true. Estatura igual 1.70. Peso 1.70. Entonces, como ven, se va añadiendo. Estatura 1.7. Y así nosotros tenemos nuestros key arguments. Veamos ahora un ejercicio. Crear un simulador de lavar platos con una función que reciba los objetos a lavar y el tiempo de lavado de cada objeto. Devuelve un mensaje con los objetos lavados y el tiempo total de lavado. 3 minutitos. Ahora, por ejemplo, la salida tiene que decir plato 5 minutos, vaso 3 minutos, tenedor 1 minuto, cuchara 0.5 minutos. Esa es la salida. Están simulando un lavaplatos. Y por último también devuelvan el tiempo total. ¿Cuánto se ha empleado en lavar esos platos? Esos objetos. Tenemos la función definida que se llama lavar. Lavar tiene un key argument que tiene n objetos. Entonces, y tiene la variable local tiempo total. Tenemos el mensaje. Ahora vamos a recorrer nuestro diccionario, nuestros objetos. Y vamos a armar la cadena de salida. Vamos a poner el objeto, su tiempo de lavado y lo vamos a adicionar. Y por último, después de adicionar todos, el tiempo total que ha sido sumado. Y lo retornamos el mensaje. Entonces tenemos el resultado. Lavar. Platos igual a 5, vasos igual a 3, tenedores igual a 1, cuchara 0.5. ¿Y qué nos va a generar el programa? Esta cadena de salida que se guarda en el mensaje va a almacenar todo eso. Plato 5 minutos, vaso 3 minutos, tenedor 1 minuto, cuchara 0.5 minutos, tiempo total de lavado 9.5 minutos. Entonces tenemos la misma solución, solo que este es utilizando key arguments y este es enviando ya directamente a un diccionario. Ambos hacen lo mismo, pero de diferente manera también. Ahora, documentación de funciones. ¿A quiénes les gusta documentar su código? Levanten la mano. ¿A quiénes no les gusta su dislike? ¿Les gusta documentar? No les gusta, no, a nadie nos gusta. Documentar es una de las cosas más esenciales al escribir código. Al menos cuando ya tenemos múltiples funciones, muchas funciones, es bien necesario documentarlas, pero no en un Word que vayan a enviar por un correo, que en el mismo código esté la documentación. Así como cuando nosotros tenemos el IntelliJ y le acercamos y nos dice function, definición, lavar platos, que recibe cualquier objeto y retorna una cadena. Esta documentación ha sido escrita. En este caso el IntelliJ ve que solo hay un return de cadena, entonces retorna. Y ve que objetos no tienen ningún tipo, entonces dice, este es de tipo cualquiera, porque no me han dado un tipo. Entonces, ese IntelliJ que nosotros vemos, por ejemplo, del print, esto ha sido escrito por alguien, esto está en el código. Alguien se toma la molestia de escribir todos estos valores que cuando escribimos código, dices, esta función le envío esto y hace esto, le envío esto y hace esto. Esa es la documentación que les quiero explicar. Es importante documentar para que otros programadores puedan entender su funcionamiento. Se puede documentar una función con un comentario de varias líneas. Se accede con la función punto // doc //
Entonces, de esa manera se accede a la documentación de un programa. Vamos a aprender a documentar conmigo, van a ver. Y van a ver que después van a querer documentar todo. La documentación de una función. Tengo definida esta función. ¿Se acuerdan de esto de aquí? Las tres comillas que nos sirve para poner texto multilínea. Pues lo vamos a utilizar para documentar. Todo lo que está dentro de estas tres comillas dobles, debajo de la función, esto es la documentación. Es con lo que nosotros podemos acceder. Y después tenemos el bloque de ejecución. Esto es el bloque normal. Entonces la función hace este print y está documentado lo que hace aquí. Ahora, ¿cómo se accede? Acceder a la documentación con .doc. Entonces vamos a ver esto. Tenemos la función definida y que hace solo un print. Ahora con la función al ejecutar punto barra baja doc barra baja o guión bajo, podemos ver el código y miren, lo vamos a ejecutar. Lo vamos a copiar y lo vamos a ejecutar. Tenemos el print, acceso a la documentación, que es el de aquí arriba. Tenemos el print de la documentación, que es documentación aquí. Y tenemos fin de la ejecución, que es este print de aquí. Ahora, ¿qué sucede si yo con el IntelliGence me paro encima de la función? Está aquí. Lo que he escrito está aquí. Y un programador que vea su función no va a entrar a ver su código, va a confiar en ustedes y en lo que hayan escrito. Ah, sí, aquí dice que se hace esto, entonces yo la uso. Nosotros confiamos entre los programadores y eso le añade transparencia y elegancia a su código. Porque al tener muchas funciones, puede empezar a acumularse. Entonces con doc podemos acceder a la documentación. ¿Qué les parece la documentación? Ahora se ve mucho más bonito, algo útil. ¿Les parece ahora sí útil? ¿Quieren documentar? Pónganme su like si quieren documentar. Documenten, chicos, su código siempre. Eso habla bastante bien de un desarrollador. Ahora, llamado de funciones dentro de funciones. Se puede llamar funciones dentro de otras funciones. Se utiliza para dividir una función en bloques de código más pequeños. Se puede llamar a una función dentro de un bucle o una condicional. ¿Cómo lo veríamos gráficamente? Podemos ver esto. Tenemos esta función que hace cocinar. Cocinar entra y tiene otras funciones. Lavar, picar, freír. Entonces cocinar entra a lavar. Cuando entra a picar, va a picar, retorna, se va a freír, entra el método freír, retorna y sale. Entonces ya estamos empezando a anidar nuestras funciones. Añadirle mucha más complejidad. Si se dan cuenta, cada vez es más complejo y añadimos más cosas a todas las bases que estamos creando. Ahora tenemos métodos o funciones que llaman a otras funciones. Y se ve así. Se ejecuta, entra a la función, de ahí salta a otra función, baja, sale, vuelve y así. Entra y sale a otras funciones. Y no hay mucha más ciencia. Este es un ejemplo. Crear tres funciones, una principal que reciba un número y dos funciones anidadas que devuelvan el cuadrado y el cubo de un número. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos primero el print del ejemplo. Tenemos la función principal. ¿Y qué está definido dentro de la función principal? El cuadrado del número y el cubo del número. Ahora hemos definido una función secundaria, cuadrado número, que este va a recibir un número y va a devolver su cuadrado. Luego definimos la función cubo, cubo número. Aquí tenemos definido el cubo del número. Y por último, solamente llamamos a principal. Principal del número 5. Al llamar a principal, ¿qué va a ejecutar? Cuadrado número, cubo número. Va a entrar acá, va a salir, va a entrar acá y va a salir.
Y como ven, el orden en las funciones no ha sido muy importante, porque pese a que esto se ha cargado en memoria, no ha salido error aquí, que ha sido definido después. Esto también pudo haber estado al final, no hay ningún problema, porque estos son bloques. Es como, imagínense que tienen Legos y empiezan a anidar bloques uno sobre otro. Cada uno es una función y tiene un rol. Y todo da como un resultado. Que en este caso, si lo ejecutamos, vamos a ver eso. El cuadrado y el cubo del número. 1. Definir la función principal. 2. Definir cuadrado. 3. Definir cubo. 4. Llamar función principal. Ahí está. Número igual a 5. Resultado principal número. Print número y resultado. 5 nos da como resultado 25 y 125. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Incluso en uno de los ejemplos ya lo vimos. Cuando hicimos el juego del piedra, papel o tijera, me mostraron un ejemplo que empezaba ya a anidar funciones. Y para eso nos sirve, para reutilizar, para crear más funciones más complejas y darle más complejidad y mantener la simplicidad. Esto es simple. Es bastante sencillo el código de leer. Y se ve de esa manera. Bueno, como ya solo nos queda muy poco tiempo, el siguiente ejercicio lo vamos a obviar. Crear funciones de limpieza de una cadena para obtener las letras y convertir todo en mayúsculas. Crear funciones de limpieza y una función principal. Tenemos esta cadena. Python es un lenguaje de programación. Feliz aprendizaje el 2024. Ahora, ¿qué es lo que queremos que hagan? Una función limpiar. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Limpiar nos ha dado las reglas. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Tenemos la cadena que dice convertir todo en mayúsculas. Y tenemos que eliminar las cosas que no sean letras. Esa va a ser la limpieza que le vamos a dar. No se mandó completo, falta esta parte de este print. Ahí está. Tenemos el método limpiar letras. Tenemos su documentación. ¿Qué hace esto? Elimina los números de una cadena y sus espacios. ¿Y qué va a hacer? Va a generar una cadena que, si es alfabético, lo genera. Caso contrario, no te devuelve nada. Entonces, esto va a limpiar los caracteres. Solo va a dejar letras. Ahora la función limpiar mayúsculas. Así al simple vista dices, ¿qué hace esta función? No lo sé, limpiar mayúsculas. Y con la documentación podemos ver, convierte una cadena en mayúsculas. Entonces, esta es la importancia de la documentación. Si ustedes tienen estas funciones, ya saben para qué sirve. Por último, hace un cadena upper. La función limpiar, tenemos la cadena. Recibe la cadena, limpia las letras, guarda de nuevo la cadena, limpia las mayúsculas, guarda en cadena y los retorna. ¿Y qué nos queda? Una cadena limpia, limpiar cadena. Y ahí tenemos el resultado. Python es un lenguaje de programación. Feliz aprendizaje el 2024. ¿Y qué es lo que nos queda? Python es un lenguaje de programación feliz aprendizaje el. Se ha ido nuestros emojis, nuestro puntito, nuestros espacios y nuestros números. Entonces, ahí tenemos ya varias funciones anidadas para resolver algo. Ahora vamos a ver funciones recursivas. ¿Qué es una función recursiva? Una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Se utiliza para reprocesar un bloque de código. Se debe tener un caso base para evitar un bucle infinito. ¿Conocen la recursividad, chicos? Like si conocen la recursividad. Los que no conocen, chicos, pueden mandarme su dislike. No se sientan mal. Ya, lo vamos a ver ahorita.
Se utiliza para resolver problemas matemáticos, para moverse en grafos, para moverse en árboles, etcétera. Pero tiene más usos. Ustedes dependen del uso. ¿Y cómo es lo que se ve? ¿Cómo se ve una función recursiva? Podemos verlo de esta manera. Tenemos la ejecución. Entra a recursividad. Una vez que ha entrado a recursividad, entra aquí. Este es nuestro caso base. Por verdad, retorna. Sale del método. Por falso, hace algo y vuelve a llamarse a sí misma. Entonces viene, entra, vuelve a iterar. Sigue siendo falso, vuelve a entrar. Sigue siendo falso, vuelve a entrar. Y así sucesivamente va entrando hasta que encuentra un caso de verdad. Ah, ahora sí es verdad, entonces va saliendo. Retorna aquí y retorna. Ahora el siguiente retorna de nuevo aquí y retorna y va saliendo. Entonces está entrando infinitas veces hasta que se cumpla su caso base. Esto es muy importante, porque si no hay caso base, la recursividad se va a hacer infinita. Ahora, ¿cómo se definen? La estructura de una función recursiva es así. Tenemos def, el nombre de la función, y tenemos su valor. Tenemos el if de nuestro caso base. Si se cumple esto, retorna. Si no se cumple, vuelve a entrar a la función recursiva hasta que se cumpla. Y así vamos iterando e iterando infinitamente. Ahora, no se ve diferente de una función normal. Tiene todos los mismos objetos. Tenemos el def, tenemos la función, el caso, tenemos la indentación, tenemos el valor, y así lo vemos. Y esto es un ejemplo de una función recursiva. Crear una función recursiva para obtener el número par, el décimo número par. Tenemos este print. Ejemplo 12. 1. Definir función. Ahora queremos obtener el décimo par, que en este caso sería el 20. Preguntamos, número par, entre el número. ¿Número es igual a 0? Sí, entonces va a salir. Por falso, va a entrar y va a ir restando. Entonces vamos recorriendo. Número menos 1. Va a volver a entrar y va a preguntar. Ahora el siguiente número. 9. ¿9 es número par? Digo, ¿9 es igual a 0? No. Vuelve a ingresar con menos 1. Y así sucesivamente va a entrar hasta llegar al 0. Cuando ingrese el 0, va a ser número par. ¿Número es igual a 0? Sí. Entonces va a retornar el 0. Sale a donde se quedó, que era en esta parte. Ahora, 0 más 2 da 2. Tenemos el primer número impar. Y como hace return, vuelve a salir el siguiente número. Y como sabemos que el resultado era 2, vuelve a salir hacia arriba. Vuelve a salir aquí donde ha entrado y sale 2. Y así sucesivamente va a salir. Entonces ha entrado como muchos cuartos, al mismo cuarto varias veces. Y ahora por donde ha entrado tiene que salir. ¿Y qué es lo que nos queda? Print resultado. Si lo ejecutamos, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Simplemente nos va a decir 20. Que el número, el décimo número par es el 20. Empezando del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y ahora para esto no hemos utilizado ciclos. Ha sido bastante cómodo. Y solo lo hemos llamado una vez. Número par igual a 10. Puede sonar algo confuso. Así que lo vamos a ver un poco visualmente. Tenemos este print. Es el mismo ejemplo de los números primos. Tenemos la función donde hemos definido todo nuestro bloque, número par. Y vamos a imprimir, llamar a la función. Vamos a obtener el par número 10 y vamos a obtener el resultado. Entonces entra la primera vez, 10. ¿Es igual a 0? No. Entra con menos 1. 9. ¿Es igual a 0? No. Entra con 8. Y así sucesivamente va a recorrer
hasta que esto sea 0. Y como ven, sigue recorriendo y sigue recorriendo. 4, 3, 2. Ya me falta este espacio. 2, 1. Y entra el 0. Ahora sí entra el 0. Entra el 0. Dice, ¿es 0? Sí. Retorna 0. Entonces aquí ya va a empezar a retornar hacia arriba. Retorna 0. 0 más 2. Ahora retorna 2. Ahora pasa el siguiente. Retorna nuevamente. Sigue aquí. Entonces va a ir retornando hacia arriba y va a ir sumando. 8 más 2, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. Entonces así funciona la recursividad. Va ingresando infinitamente y así como entra, encuentra un caso de parada y sale. Y es así como se ve. Va ingresando y por último va saliendo, hasta encontrar los resultados. Por ejemplo, aquí hemos encontrado el 20º número par sin utilizar ciclos, solo con un if y una función. Pero hay una cosa con los números, mejor dicho, con las funciones recursivas, que pueden llegar a ser infinitas si no las validan bien. ¿Y qué sucede si un programa no está bien validado o no hay un caso de parada claro? Se va a frisear, se va a buguear, se va a colgar. Y llego hasta ahí. El ejercicio es crear una función recursiva para obtener el factorial de un número. El factorial es la multiplicación consecutiva de todos los números. Por ejemplo, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora, esto lo vamos a hacer con una función recursiva. ¿Cómo se ve? Se ve bien simple. ¿Qué tenemos? El factorial. Si el número es 0, retorna 1. Porque el factorial va hasta 1. Entonces el factorial de 0 es 1. Y vamos entrando a obtener el factorial. Si no es 0, vuelve a ingresar con menos 1. Y así sucesivamente. Y al salir lo va a imprimir, lo va a multiplicar con el resultado. Entonces el factorial de 5 nos va a dar 120. Se utiliza bastante para funciones matemáticas, para grafos, para moverse en árboles binarios, en árboles. Es increíble los factoriales, ¿qué es? Las funciones recursivas. La última parte son las funciones anónimas o lambdas. Una función anónima es una función sin nombre. Se utiliza para funciones pequeñas y simples. Se utiliza para funciones que se van a pasar como argumento. Se realizan en una sola línea. Se puede asignar a una variable. Entonces, las funciones anónimas es guardar una función en una variable. Pero como dice, tiene que ser pequeña, simple y en una sola línea. Se recomienda utilizar para funciones simples y pequeñas. Según Pepeit, no se recomienda utilizar lambda, sino crear una función definida. Entonces, es algo que existe, pero que por guía de diseños no se recomienda utilizar, porque puede llegar a ser algo confuso. Se puede utilizar en funciones como map, filter, reduce, sorted, etc., para procesar datos. Entonces, ¿cuál es la estructura de una función anónima? Una función anónima se declara con la palabra lambda. Esta es la palabra reservada. Luego tenemos el argumento y la expresión. Esto sería la función. Es lo que le pasamos al programa y lo que va a hacer. 2 puntos es el delimitador de la expresión. Y la expresión es el bloque de código. A eso hace referencia. Veamos un ejemplo. Crear una función anónima para obtener el cuadrado de un número. Por ejemplo, aquí tenemos la variable cuadrado. Y yo le estoy asignando que vale este lambda. Número al cuadrado. Entonces, esto es lo que le pasas a la función y esto es lo que hace. Y el resultado se lo llama como si fuera una función normal. Cuadrado de 5. Entonces el resultado es 25. El cuadrado de 10 es 100.
pero no hay ninguna función definida ni un def, pero está aquí. Por eso se llaman anónimas, porque está guardada dentro de esta variable. Se ve bonito, se ve cómodo, pero ahora imagínense que fuera una función gigantesca y no está documentado, no está claro. Entonces es por eso que no se recomienda utilizar tanto los lambdas, pero sí existen, para que sepan que ustedes los pueden usar. Van a encontrarles sus usos. Ahora, crear una función anónima para obtener de una cadena las letras, solo los alfanuméricos y convertirlos en mayúsculas. Es el mismo ejemplo de la limpieza. Ahora, ¿cómo lo hacemos con lambda? Con lambda tenemos la cadena. Python es un lenguaje de programación. Ahora lo vamos a limpiar. Para esto vamos a utilizar un solo lambda y vamos a tener la cadena. ¿Qué es lo que vamos a tener? Si ven, esto es lo que pasa cuando crece el lambda, lo hace mucho más difícil de leer. Esto es una mala práctica, que haya tanto contenido en un lambda y haga varias cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista donde va a quitar todo lo que no sea alfanumérico. Lo siguiente va a concatenar en una cadena con join. Lo va a unir todo. Y por último va a ser un upper. Y todo eso está dentro de limpiar. Lo siguiente que se hace es llamar a la función limpiar. Entonces un lambda nos da esa utilidad de poder hacer cosas en una sola línea. Visualmente hasta aquí se ve bien. Cuando ya exploras esto dices, esto hubiera podido ser una función tranquilamente. Def, limpiar, envías la cadena, documentas el método, haces el for, lo guardas en una variable, haces el join, lo metes en otra variable, haces el upper y retornas. Y sería mucho más claro que lo que está aquí. Pero aquí lo ven en un lambda. En resumen, ya llegamos al final de las funciones. Las funciones son bloques de código que se pueden reutilizar. Se definen con la palabra reservada def. Se llaman después de ser definidas. Una función puede definirse con o sin parámetros. Una función puede recibir o no argumentos. Una función puede devolver un valor o no devolver un valor. Puede haber funciones con múltiples argumentos y múltiples retornos. Existen variables globales locales en las funciones. Las variables locales tienen prioridad sobre las locales. Existen args y quarks en funciones para recibir múltiples argumentos. Args es una tupla de argumentos sin clave. Quarks es un diccionario de argumentos con clave. Se puede llamar funciones dentro de funciones. Existen funciones recursivas que se llaman a sí mismas. Las funciones anónimas o lambdas son funciones sin nombre. Lambda se utiliza para funciones pequeñas y simples. Se puede documentar las funciones con tres pares de comillas. Se puede acceder a la documentación de un método utilizando .doc, /doc. Y es así como se ven las funciones. Una función sencilla, una función anidada y la recursividad. Por último, los retos de esta sesión, de la sesión número 14 para que lo suban a su GitHub. Un estudiante debe saber cuál es su promedio de calificaciones en la materia de matemáticas. Cree una función que reciba las calificaciones como lista y devuelva el promedio de las calificaciones. Las calificaciones son 20, 40, 60, 51 y 13. 2. Calculadora flexible. Crear una calculadora que acepte diferentes operaciones matemáticas, como argumentos de palabras clave, y realice los cálculos correspondientes. Las operaciones son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, este sí es una calculadora más flexible. Como dice, diferentes operaciones. Entonces, pueden utilizar k-arguments para crear una función con varias cosas. Le mando dos valores en k-argument y que los sume, que los vaya multiplicando, que haga operaciones mucho más complejas. 3. Crear una función recursiva para obtener el n número de la serie de Fibonacci.
¿Saben lo que es la serie de Fibonacci, chicos? Súper. Ahora, utilicen una función recursiva para obtener el n número Fibonacci. Crear una función anónima para obtener el área de un círculo con radio 5. Crear una función que reciba una cadena y devuelva la cadena invertida. Crear una función que reciba una lista de números y devuelva solo los números pares. Por último, simular un 3 en raya con funciones, donde reciba las jugadas y devuelva el ganador hasta que alguien ingrese salir. Van a ser un 3 en raya sencillito. Y al final, convertir y ejecutar el archivo de la sesión 14.py en un archivo en Jupyter Notebook. Pueden encontrar en esta parte el enlace al repositorio donde se encuentra toda la información de la sesión, más la bibliografía. Y con esto doy terminado la sesión número 14 de nuestro Python Study Group for Beginners.